Buenos días a todos. Yo no sé si cuando ustedes eran más niños, más jóvenes, bueno, no tanto jóvenes, más hacia la niñez, yo no sé si ustedes jugaban o tenían juegos en los cuales estaba involucrado ese famoso santo y seña, que de pronto un niño tenía que entrar como al cuarto del otro o tenía que entrar a la fortaleza y un niño tenía que dar un santo y el otro niño tenía que contestar con una santo y seña. A veces era, ¿cómo está el cielo? Y el otro tenía que decir lo que previamente estaban acordados, que era verde, digamos. ¿No? ¿Nadie jugaba eso? No, bueno, por lo menos tengo uno que sí. Bueno, pero esa es la idea. Ustedes no tuvieron niñez, pero era un juego así interesante y entre niños uno jugaba eso y pues era como temas de espionaje, contraespionaje. Y ese santo y seña también es muy conocido en el tema de los contraespionajes, espionajes y en el tema militar. Se utiliza mucho para saber quién está con quién y quién está en contra de quién. No solamente es necesario que sean palabras, en ocasiones se utilizaban ruidos. Voy a hacer uno que es muy famoso, voy a ver si me salí y me escuchan bien. Este ruido se extendió a través de la península de Francia, de la península de Normandía, el día del desembarco en Normandía. Y el santo era el siguiente ruido. El otro tenía que contestar uno y el otro dos. Y ese ruido se extendió a través de los paracaidistas que habían saltado. Entonces, durante toda esa región se escuchaba él. Y con ese ruido se iban reuniendo y se iban agrupando. Entonces, básicamente, ese santo y seña lo que quiere decir es, ¿eres amigo o eres enemigo? Es una pregunta que le está haciendo a la otra persona. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Sin que todavía se hayan enfrentado como tal. Si eran amigos, se paraban, se reunían. Si el otro no contestaba o contestaba lo que no era, empezaba una balacera. Esa misma pregunta es la que nosotros encontramos en el pasaje que leímos hoy. En Josué capítulo 5, versículo 13, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tenemos a Josué solo, todavía no se había conquistado a Jericó, era antecitos de conquistar a Jericó. Posiblemente estaba mirando Jericó desde lo lejos, posiblemente Josué estaba allí planeando una estrategia con la cabeza agachada, posiblemente en una actitud de oración, preguntándose cómo iba a conquistar esas grandes murallas que estaban allí. Y vemos que se le apareció este varón. Pero este varón no se le apareció de una forma neutral, digamos. Este varón se le apareció con la espada desenvainada, no guardada, con la espada desenvainada. Y cuando uno tiene la espada desenvainada, significa dos cosas: o me voy a defender o voy a atacar. Cualquiera de las dos. No es una posición neutral. Y como leíamos, ¿qué hizo Josué? Fue hacia él. De pronto cualquiera de nosotros hubiera ido en la dirección contraria. Fue hacia él. Podemos imaginarnos que Josué colocó su mano también en la espada que él tenía. Lo colocó en la empuñadura y fue hacia él. Unos capítulos antes debemos recordar que Dios le había dicho a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí Josué estaba obedeciendo esas palabras que Dios le había dicho antes. Indudablemente una actitud muy valiente. Y como dije, este varón estaba cerca a Jericó con la espada desenvainada. Solamente dos opciones: o era amigo o era enemigo, o era israelita o de pronto algún infiltrado de la parte de Jericó. Y es por eso que Josué le pregunta:
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres aliado o enemigo? Fue la pregunta que le hizo Josué. Y es interesante notar la respuesta de este varón. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no. Yo no sé si a ustedes les llama la atención algo acá. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este varón dijo: no, de ninguno de los dos. Pero si la pregunta solamente tenía dos opciones: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es: no, de ninguno de los dos. Por el desarrollo del pasaje sabemos que este varón es nuestro Señor Jesús, una teofanía, una aparición de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Pero eso me confunde a mí más. ¿Cómo así que nuestro Señor Jesús, ante la pregunta del general del ejército de Israel: ¿eres amigo o enemigo? ¿Cómo así que el Señor les contesta: no? Yo hubiese esperado que esa respuesta hubiese sido sí. ¿Acaso el Señor no es el Señor de Israel? ¿Acaso el Señor no está con Israel? ¿Acaso el Señor no es amigo de Israel? ¿Acaso el Señor no es aliado de Israel? Yo hubiese esperado que la respuesta hubiese sido sí, estoy con ustedes. Pero no, la respuesta fue no, de ninguno de los dos. Y continúa la respuesta: mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Otra versión nos dice: soy el comandante del ejército del Señor. Pero es interesante aclarar una cosa. Cuando la Biblia habla del ejército de Jehová, no necesariamente está haciendo referencia a los ejércitos celestiales, a sus ejércitos de ángeles. También está haciendo referencia a los ejércitos de Israel. También hace referencia a los ejércitos de su pueblo. Por ejemplo, en la historia de 1 Samuel capítulo 17, 36, nos dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero en la realidad a quien estaba provocando era el ejército de Israel. Pero David hace referencia al ejército de Israel como al ejército del Dios viviente. Entonces, ¿cómo es que podemos aclarar esa pregunta y esa respuesta? Cuando el Señor le contesta: no, de ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando el Señor se presenta como comandante del ejército de Jehová, también se está presentando como comandante de los ejércitos de Israel, como comandante de Israel. Entonces, cuando el Señor le responde a Josué: no, de ninguno de los dos, mas como comandante he venido, lo que quiere decir es: no vengo como aliado tuyo. No vengo como amigo. Vengo como comandante de mis ejércitos, porque el ejército de Israel es mi ejército. Porque Israel es mi pueblo y el ejército de mi pueblo es mi ejército. Josué era el general de los ejércitos de Israel, pero el Señor se le estaba presentando como su comandante. El Señor se le estaba presentando, podríamos decir, como el generalísimo. Josué era el general, el Señor era el generalísimo. No vengo a aliarme contigo. Vengo a hacerme a cargo, vengo a asumir la dirección de mis ejércitos, de mis batallas. Y al tener la espada desenfundada, lo que quería decir también es: vengo listo para pelear la batalla. No la batalla de Israel, para pelear mi
batalla, porque las batallas de mi pueblo son mis batallas. Vengo para comandar, para dirigir a mi ejército, era lo que quería decir el Señor. Entonces podríamos resumir, al ser Israel el pueblo de Dios, las guerras de Israel, las batallas de Israel ya no son las batallas de Israel, son las batallas del Señor. Y Él viene a pelear su batalla. No viene a pelear la batalla de Israel, viene a pelear su batalla. Otro ejemplo que tenemos en 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará. ¿De qué está hablando? De las batallas de Israel. ¿Pero qué nos dice el pasaje? Porque de Jehová es la batalla. Por eso cuando Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres amigo? ¿Eres aliado o del otro lado? El Señor le dice, no, vengo como comandante de mis ejércitos. Es decir, pongamos las cosas en claro. Yo no soy tu aliado, yo no vengo a ayudar, yo vengo a hacerme a cargo de mis batallas. Hoy el pueblo de Dios somos nosotros. Hoy el pueblo de Dios somos ustedes, nosotros, yo. Hermanos en Cristo, los que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al igual que Israel, cada uno de nosotros tiene sus propias batallas. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas económicas, emocionales, familiares, de trabajo, persecución, jurídica, como usted lo quiera poner, pueden ser muchas. Entonces, debemos preguntarnos hoy, ¿de quién son mis batallas? ¿Mis batallas son mis batallas y las peleo yo? ¿Mis batallas son mis batallas y las pelea el Señor por mí? ¿O por lo contrario? Mis batallas ya no son mis batallas son las batallas del Señor y las pelea el Señor. Yo no sé usted, pero hoy deseo que al igual que el pueblo de Israel, mis batallas ya no sean mis batallas. Yo deseo que mis batallas sean las batallas del Señor, que Él sea el que comande, que Él pelee como si las batallas fuesen de Él. ¿Qué debemos hacer entonces para que mis batallas, mis luchas ya no sean más mías, sino sean del Señor? ¿Qué debo hacer entonces? La respuesta la encontramos en ese mismo pasaje. Lo que hizo Josué, una vez el varón se le identificó como príncipe de los ejércitos de Jehová, es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy en día. En primer lugar, debemos postrarnos. Dice el versículo 14, él respondió, el varón, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postró su rostro en tierra. Fue lo primero que hizo Josué cuando el Señor se le identificó. Postró su rostro en tierra. ¿Qué significa postrarse? Es rendirse, humillarse, reconocer que uno está por debajo del otro, reconocer que el otro está por encima. Hay diferentes formas de postrarse, algunos llegan 3/4, otros llegan ya medio, y hay algunos países donde el postrarse es quedar 100% acostado y la única forma de acercarse al rey es arrastrándose. Y cuando nosotros nos postramos ante el Señor, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos rindiendo ante Él. Nos estamos humillando ante Él. Nos estamos reconociendo inferiores a Él. Estamos reconociendo que Él sabe más, que Él es superior a nosotros.
Entonces debemos recordar, en primer lugar, si queremos que nuestras batallas ya no sean nuestras, sino del Señor, debemos postrarnos. En segundo lugar, debemos adorarle. Continúa el versículo. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, ¿qué dice? Le adoró. La palabra adoración tiene su raíz en el latín y se puede dividir en tres partes. El prefijo ad, que significa hacia, la parte ad de adoración, el prefijo ad significa hacia. Después está el verbo orare, que significa expresarse o dar un discurso. Y termina con el sufijo sion, que traduce como acción. Entonces podríamos decir que la adoración es la acción de expresar o de dar un discurso hacia Dios. La adoración implica expresar, que salga de nuestra boca, rendirle tributo, rendirle honra, rendirle gloria, honor por lo que Él es, por su amor hacia nosotros, por su fidelidad, por su buena voluntad para con nosotros, por su gracia, por su misericordia. Eso es adorarle. En primer lugar, era postrarnos. Pero usted se puede postrar en silencio. Pero la adoración implica una expresión. Entonces recorremos. En primer lugar debemos postrarnos. En segundo lugar debemos adorarle. En tercer lugar debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dice el versículo 14 otra vez. No, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué quieres que haga? Y esa pregunta implica una sujeción total. Esa pregunta implica un reconocimiento de la autoridad del Señor. Reconocer que el Señor sabe más. Reconocer que somos sus siervos. Reconocer que somos sus soldados. ¿Qué quieres que haga? Esa fue la pregunta que le hizo Josué a este varón. Hay una ilustración que encontré, que leí hace unos tiempos, hace bastante años, y es la siguiente. Hace más o menos unos 200 años existe un batallón en el ejército británico, y este batallón es considerado uno de los batallones más feroces en la historia, si no el más feroz. Aunque está en el ejército británico, no es de británicos, es un ejército compuesto por nepaleses del país de Nepal, y principalmente está compuesto de cuatro tribus de esa zona de Nepal. Y este batallón se conoce como el batallón de los Gurkhas. Muy interesante la historia de estos. Cada año se presentan 28,000 jóvenes, cada año, para 200 cupos. 28,000 para 200 cupos. Y el estereotipo del soldado Gurkha es muy diferente al que vemos, o al soldado americano, aquí con la excusa de los... Sí, no es grande, no es así, es menudito, flaquito, chiquitico, delgaditico, y uno podría decir, pues, sí, como débil, un soldado todo menudito. Pero como dije, es reconocido como uno de los más feroces. Recientemente en la guerra de Afganistán, un solo soldado Gurkha, defendiendo su puesto, cuando fue atacado por 30, un soldado Gurkha, su puesto fue atacado por 30 soldados talibanes. Los 30 terminaron muertos. El tipo sobrevivió, pudo defender su puesto en contra de 30. De esos Gurkhas también se dice, cuando un soldado dice que no le teme a la muerte, o es mentiroso o es un Gurkha. Es una leyenda que tienen allí. Y cuenta la historia que a finales de la Segunda Guerra Mundial llegaron unos generales británicos al batallón de los Gurkhas. ¿Qué hay que hacer?
Similar a la pregunta que le hizo Josué al Señor. ¿Qué hay que hacer? Preguntaron los Gurkhas. Entonces procedieron los generales. Necesitamos unos voluntarios para una operación muy peligrosa. Deben saltar de los aviones a 300 metros de altura, detrás de las líneas enemigas, en una zona pantanosa. Voluntarios, todo el batallón se ofreció, todos se ofrecieron. Pero como era una operación muy peligrosa, el general británico le preguntó al comandante Gurkha si tenía alguna petición especial. Les cuento el resto en el cuarto punto. Aquí lo que quiero resaltar es, los Gurkhas dijeron, ¿qué hay que hacer? Josué le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer? Dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué no le preguntó su opinión. Josué no le dijo, ¿qué piensas de esto? ¿O qué piensas de aquello? ¿Qué te parece si yo hago esto? No, Josué le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Hoy nosotros podemos postrarnos ante el Señor, podemos adorarle, pero le hemos preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le hemos preguntado eso? Porque es que esa pregunta tiene una connotación, como dije, de rendición total. O mejor no le preguntamos. Le hemos preguntado, ¿qué quieres que haga? Y esa es la decisión que debemos hacer hoy. Señor, ¿qué quieres que haga? Y solo para recordarnos, si usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? Las respuestas usted las va a encontrar en la palabra de Dios. En cuarto lugar, ya veíamos que debemos postrarnos, ya veíamos que debemos adorarle, que debemos preguntarle, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál creen ustedes que es el cuarto punto? Obedecer. En cuarto lugar debemos obedecer. Y el príncipe de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué obedeció. De nada hubiese servido si Josué se postra ante el Señor. De nada hubiese servido que Josué le hubiese adorado. De nada hubiese servido que Josué le hubiese preguntado qué quieres que haga si no hubiese obedecido. Todo lo anterior hubiera sido en vano, hubieran sido vanas palabras. Es necesario obedecer. La obediencia es la evidencia física de que nos hemos rendido al Señor, que le hemos adorado, que nuestra adoración es de corazón, que es real y no tan solamente palabras. Por eso Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es obediencia. Retomando la ilustración, le preguntaron a los Gurkhas, deben saltar de aviones 300 metros, detrás de las líneas enemigas, sobre unos pantanos. Les preguntaron, ¿tienen alguna petición especial? Y el comandante les contestó a los generales, solo pedimos que el avión vaya lo más despacio posible. Solo pedimos que el avión vaya lo más despacio y lo más bajito posible al momento de saltar. Ojalá a unos 100 metros de altura. Los otros habían dicho 300 metros. El general británico se sorprendió y les dijo, no podemos ir tan bajito. ¿No ve que a esa altura los paracaídas no pueden abrir? Y el oficial Gurkha muy solemnemente le dijo, disculpe mi general, es que usted no mencionó que íbamos a saltar con paracaídas. Estos Gurkhas iban a obedecer con o sin paracaídas. Y esa debe ser nuestra obediencia al Señor. El pasaje termina diciendo, y Josué así lo hizo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar hoy en día, que ante las instrucciones del Señor nosotros podamos decir, y María así lo hizo, y Andrés así lo hizo, y Pedro así lo hizo, y así
cada uno de nosotros lo hizo. Hoy está delante de nosotros el Señor, al igual que a Josué. Y se nos presenta no como nuestro aliado, se nos presenta como comandante de los ejércitos de Jehová. Se presenta no como nuestro aliado, se presenta listo para hacerse a cargo de mis luchas. Se presenta listo para hacerse cargo de mis batallas, con la espada desenvainada, listo para pelear mis batallas. Y más que pelear mis batallas, Él quiere hacer de mis batallas sus batallas. Y a través del libro de Josué podemos ver cómo Dios hizo de las batallas de Israel sus batallas. Si eso es lo que nosotros deseamos, debemos postrarnos, adorarle, preguntarle qué quieres que haga y obedecerle. Que el día de hoy nosotros tomemos la decisión de entregarle al comandante de los ejércitos de Jehová nuestras batallas y que sea Él quien pelee nuestras batallas, que sea Él quien las dirija y que sea Él quien nos diga qué debemos hacer. Que Dios les bendiga, hermanos.